Muy buenos días para todos. El día de hoy les voy a hablar sobre el artículo Análisis del riesgo de caída de cartera en seguros, metodologías de inteligencia artificial versus modelos lineales generalizados. Las autoras de este artículo son María de Lourdes Gutiérrez, María de Jesús Segovia y María Ramos. Fue publicado en la revista Economía Informa de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2017. Entonces el artículo está estructurado en 4 secciones. En la primera sección se habla sobre Solvencia II, que es un marco regulatorio que antecede al problema de estudio. Luego en la sección 2 hablamos del problema en cuestión. En la 3 vamos a conocer los modelos que emplearon las autoras para resolver el problema. Y finalmente vamos a analizar y comparar esos modelos. Comencemos hablando de Solvencia II. ¿Qué es Solvencia II? Entonces, antes de responder esa pregunta, a modo de motivación, imaginemos que ocurriera una catástrofe y las aseguradoras no tenían forma de pagar a sus asegurados. Con Solvencia II se disminuye la probabilidad de que esto suceda. Ahora, hablemos de forma muy general de cómo funcionan las aseguradoras. Tenemos la aseguradora o la compañía de seguros. ¿Qué le ingresa a la compañía de seguros? Los clientes son asegurados. Los asegurados adquieren unas pólizas para cubrir determinado riesgo. Para el ejercicio del artículo, el tipo de póliza de la que hablan es de seguros de vida. Entonces, los asegurados aportan a la compañía de seguros una prima. La prima es un monto que se abona periódicamente para poder, entre todos los asegurados, poder hacer frente a la materialización de un riesgo en caso de que este suceda. Ahora, la compañía de seguros, ¿qué hace con esos ingresos? Primero, tiene que tener cierta cantidad para cubrir con sus gastos operacionales. Segundo, tiene que reservar provisiones. ¿Qué son provisiones? Las provisiones son una cantidad de dinero que se tiene para poder indemnizar a los asegurados en caso de que se materialice un riesgo. Parte de estas provisiones también son invertidas en activos financieros que me generan una utilidad y además lo que hacen es cubrir a la compañía contra posibles siniestros y que ellos sean capaces de hacer frente a esas obligaciones financieras. Finalmente, se tiene el capital de solvencia obligatorio. Este capital de solvencia obligatorio es algo muy similar a las provisiones, pero es como, por así decirlo, un dinero de colchón. Una parte extra que me ayuda a cubrirme por si a los asegurados les llega a suceder algo y no tengo cómo pagarles. Ahí es donde entra Solvencia II. Solvencia II es un marco regulatorio que determina el tamaño de ese colchón, o sea, el tamaño del capital de solvencia obligatorio. Eso lo hace mediante la cuantificación de varios riesgos a los que se enfrentan las compañías de seguro. Cuantificar los riesgos tiene varios beneficios. Permite mitigarlos, aumentar la competitividad y mejorar los productos que se ofrecen a los clientes y usuarios. Ahora hablemos del problema de estudio. Como les mencioné en la diapositiva anterior, para determinar ese capital de solvencia se necesitan cuantificar unos riesgos a los que están expuestos las aseguradoras. Uno de los riesgos es el riesgo de caída de cartera y es el objetivo de este artículo, cuantificar ese riesgo. ¿Pero qué es riesgo de caída de cartera? El riesgo de caída de cartera es el conjunto de pólizas que no son renovadas a su vencimiento por los asegurados. Es la probabilidad de perder un cliente, por así decirlo. Ahora, ¿qué muestra vamos a utilizar para estudiar ese problema? Vamos a utilizar 19.784 pólizas de seguros de vida
de clientes de todas las regiones autónomas de España. Entonces, las autoras argumentan que como tienen una muestra de todas las comunidades autónomas de España, es representativa y nos puede arrojar resultados que se puedan generalizar a todo el país. Ahora, ¿qué modelos emplearon ellas para cuantificar o para calcular esa probabilidad de deserción de los clientes? Antes de hablar de los modelos, hablemos de qué variables y qué modelos pues fueron propuestos. Primero, ¿cuál es la variable de salida? La variable de salida o la variable de respuesta es la variable Y, que es una variable binaria que toma el valor de 0 si la póliza se encuentra vigente o de 1 si la póliza se encuentra anulada. Las variables de entrada del modelo o las covariables se pueden discriminar en dos grupos. Una, las variables asociadas al cliente y otras, las variables asociadas a la póliza. Realmente son 15 variables, yo quise mostrar estas, pero eran más. Dentro de las variables asociadas al cliente tenemos sexo, edad, estado civil, hijos, nivel de ingresos. Y dentro de las variables asociadas a la póliza están la antigüedad, el tipo de producto, la forma de pago, el valor de la póliza y el tipo de prima. Ahora, ¿cuáles fueron los modelos empleados? Primero, se propuso usar árboles de decisión, después conjuntos aproximados o ROC sets y después regresión logística binaria. Los primeros dos modelos son modelos no paramétricos y el tercer modelo es un modelo paramétrico, particularmente es un GLM. Entonces, las autoras toman parte del artículo para explicar la teoría de esos tres modelos. Digamos que los voy a explicar de forma muy general. Los no paramétricos y la regresión logística binaria, yo creo que ya todos hemos tenido la oportunidad de tener un acercamiento mayor en el curso, entonces no voy a dar mucho detalle de ese modelo de GLM. Entonces, el árbol de decisión funciona. Ambos modelos no paramétricos son algoritmos, funcionan como algoritmos de aprendizaje automático que aprenden de los datos y son capaces de generalizar los resultados. El árbol de decisión hace una partición del espacio muestral o de la muestra por determinadas variables que él va considerando importantes y que son comunes entre los individuos de la muestra. Hace varias particiones por determinado número de variables y finalmente saca unas predicciones. El modelo conjuntos aproximados o ROC sets es una teoría que utiliza la experiencia en eventos pasados acumulados sobre una serie de patrones de datos para finalmente poder obtener una serie de reglas en forma de sentencias lógicas que nos ayudan en la toma de decisiones. Bueno, entonces en general como ventajas de los modelos no paramétricos, que fueron los dos primeros que expliqué. Primero, son modelos que son fáciles de entender e interpretar, requieren poca preparación de los datos y funcionan con una cantidad de datos reducida. Las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas, que digamos, pues eso también nos los permite hacer el modelo de regresión logística, y no exige supuestos distribucionales. Bueno, el resultado del modelo de regresión logística nos arrojó que las variables significativas fueron antigüedad, forma de pago y estado civil y tipo de producto. Aquí podemos ver el modelo ya con sus coeficientes reemplazados. Como vemos, las variables significativas todas son factores, entonces por eso está, digamos, forma 1, forma 2, forma 3, porque son las variables indicadoras que corresponden con el total de categorías menos 1. Bueno, ahora pasemos finalmente a analizar los resultados que arrojaron los tres modelos y a definir cuáles son las conclusiones más importantes. Entonces,
Para los modelos no paramétricos, las autoras reportan las matrices de confusión y unas medidas de desempeño. En el modelo de regresión logística no fue reportada la matriz de confusión, pero sí sus medidas de desempeño. Yo me tomé el trabajo de poner unos colores en las tablas de la parte inferior, que son las tablas asociadas a las medidas de desempeño, para poner como en un primer, segundo y tercer puesto según cuál era el mejor modelo de acuerdo a la medida de desempeño. Entonces, veamos que en exactitud el mejor modelo es el árbol de decisión. Sin embargo, vemos que los tres modelos tienen una exactitud pues muy buena porque es superior al 80%. Entonces digamos que el árbol de decisión es superior, pero los otros dos modelos no dejan de ser buenos. En sensitividad, en cambio, vemos que los resultados para los tres modelos son no tan altos, y en particular el modelo de conjuntos aproximados nos arroja los resultados más satisfactorios respecto a esta medida. De ahí le sigue la regresión logística y finalmente el árbol de decisión. Respecto a la especificidad, vemos que la regresión logística es la que en este caso se lleva el crédito y ocupa el primer lugar en esa medida, seguida de el árbol de decisión y finalmente de conjuntos aproximados. En particular, y como apreciación personal, en este caso para mí, en este ejercicio, la medida más importante era la sensitividad, porque la sensitividad me mide la tasa de verdaderos positivos. En este caso hablamos de positivos como las pólizas anuladas. Y pues esa era mi variable, mi categoría de estudio, y el ejercicio y el objetivo del artículo era determinar la probabilidad de que una póliza fuera anulada. No lo contrario, aunque es posible hacer el estudio contrario. ¿Cuál es la probabilidad de que una póliza esté vigente? Entonces digamos que por esa medida yo pues preferiría el modelo de conjuntos aproximados. Sin embargo, hay una ventaja y una razón por la que los modelos de regresión logística y en general los GLM, los modelos paramétricos, siempre cobran fuerza y no son olvidados, y es que nos permiten saber cuáles parámetros o cuáles variables son importantes, nos permite sacar conclusiones, nos permite saber de dónde vienen esos resultados, y no son modelos de caja negra, algoritmos que simplemente les ingresamos unos datos y nos sacan un resultado, pero sin saber realmente al interior del algoritmo qué es lo que está pasando. Entonces por eso yo digo que los artículos, lo he visto en muchos artículos, que no dejan de lado nunca los modelos paramétricos, por más que los modelos no paramétricos estén en un auge y realmente la mayoría de veces generen unos resultados muy positivos, una buena exactitud, una buena cantidad de aciertos. Por otro lado, yo diría que el modelo de regresión logística que se propuso fue el más básico. Digamos que solamente se propuso una función de enlace logit y no se probó con otras funciones de enlace, ni con interacciones, ni con nada diferente a lo convencional. Entonces tal vez si se hubieran probado otras técnicas y se mejorara ese modelo, los resultados hubieran podido ser mejores. Entonces, en conclusión, los tres modelos fueron muy buenos, los tres modelos tienen sus ventajas y sus desventajas, y hubiera sido muy bueno que las autoras hubieran propuesto modelos GLM, pero hubieran probado con otras funciones link, o le hubieran incluido términos de interacción o algo que hubiera podido permitir que los resultados fueran mejores. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, adelante.